Muy buenos días, hermanos. Gracias por su presencia en este momento tan especial en que hacemos una panorámica a lo que ha sido el año 2021 y lo que podría ser el año 2022. En este tiempo le hemos llamado observando los tiempos, superando las adversidades, porque es necesario que miremos qué ha ocurrido durante este año 2021 que se despide y cómo nos preparamos para recibir el año 2022. Muy bien, podemos dar entonces una vista panorámica a lo que ha sido este año 2021, tanto a nivel local como a nivel internacional. Y podemos ver que durante este año, el desarrollo de este año, seguimos viendo los efectos de la pandemia, la COVID-19 y su secuela de fallecidos. Estamos hablando de unos eh, 5 millones de personas que han fallecido durante el año 2021. Es una cantidad considerable, viendo lo que son los efectos de esta pandemia. También pudimos ver cómo Donald Trump, con su estilo particular de gobernar en Estados Unidos, perdió la presidencia. Hace muchos años que no ocurría esto. Generalmente se produce pues dos periodos consecutivos, pero Donald Trump solo pudo ejercer uno. También vimos cómo Estados Unidos y sus aliados de la OTAN salieron de Afganistán, espacio que fue ocupado inmediatamente por los talibanes, y lo que implica recibir esta facción extremista del islamismo en el gobierno político de este país. También seguimos hablando de lo que es el cambio climático, cómo el efecto invernadero sigue produciendo daños a nivel del planeta, lo que llama la preocupación de en qué momento tomaremos las medidas necesarias para detener estos efectos negativos para todos. A nivel local pudimos ver cómo la justicia dominicana se empeña en la lucha contra la corrupción, algo muy novedoso. Por primera vez muchas personas caen detenidas, están pagando lo que se supone que es los efectos de la malversación de los fondos públicos. No obstante, seguimos viendo lo que es el endeudamiento externo, mayor cantidad de préstamos aprobados por nuestros legisladores, y también el aumento de los precios de los productos y servicios, sobre todo lo que tiene que ver con los productos de la canasta básica. Todos estos efectos nos muestran una realidad adversa, lo que ha ocurrido en el año 2021. Y siempre uno se pregunta, ¿qué va a ocurrir a partir de situaciones como estas? Y podríamos decir que la característica principal que hemos visto con relación a la pandemia es la presentación de nuevas variantes. Acabamos de pasar lo que fue la Delta, surgida en la India y extendida al mundo entero, y ahora Omicron, surgida en Sudáfrica y también que se ha extendido ya a gran parte de los países del mundo. Entonces, esto es un reto, es una preocupación, es algo que nos crea temor, inestabilidad y nos llama a la reflexión. También pudimos ver cómo la inestabilidad política en algunos países, cómo las elecciones un poco amañadas se presentan. Un ejemplo de ello es Haití, nuestro hermano vecino, con secuestros, con tantas situaciones de violencia que amerita la atención de la humanidad al nivel internacional. También vimos en este 2021 el conflicto palestino-israelí, un conflicto que desde aquellos tiempos bíblicos sigue afectando a la humanidad en este momento, y sobre todo lo vimos con aquellos bombardeos de misiles que la defensa israelí pudo destruir y pudo defenderse. Ya, gracias al Señor, ya ese conflicto ahora mismo está tranquilo. Se ha llegado a ciertos acuerdos que permiten la tranquilidad de ambos pueblos. También vimos lo que son las migraciones, mucha gente buscando una nueva forma de vida. La vimos desde América del Sur, América Central, hacia Estados Unidos. El último ejemplo fue el pueblo haitiano que estaba en América del Sur, pues se movilizó a través de los países de América Central para llegar a Estados Unidos. Lamentablemente no alcanzaron ese propósito, pero es una realidad que abarca muchos países del mundo. Allí donde quiera que haya diferencia de niveles económicos, pues vamos a ver cómo la gente se mueve buscando una esperanza, un estilo de vida diferente, mejor,
que lo hemos visto desde África hacia Europa o desde Asia hacia Europa y de la zona sur hacia Estados Unidos. Ante esta realidad que nos llama a la reflexión, la atención, que nos muestra las dificultades, las adversidades, las tantas situaciones difíciles que se han presentado en este año 2021, entonces vemos a la luz de la palabra qué nos dice la palabra para capacitarnos, para prepararnos, para ayudarnos, no solamente a nosotros, sino también ayudar a otros a vencer esas dificultades, esos obstáculos, esas situaciones difíciles, esas adversidades, cómo el Señor nos fortalece, nos prepara, nos capacita para enfrentarlas. Y si damos un vistazo a la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 1, sobre todo los versículos 3 y 4, dice que nos debemos agarrar de el Dios Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es un Dios de misericordia y de consolación. Esto nos da una característica especial de quién es Dios. Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Pero ¿qué es lo que hace Dios para prepararnos para vencer las situaciones difíciles? Dice que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Quiere decir que el Señor, mostrando su amor y su misericordia, nos da el consuelo que necesitamos en medio de tantas situaciones difíciles que mucha gente ha vivido, gente que perdió su empleo, gente que perdió seres queridos, gente que enfrentó situaciones económicas difíciles. Entonces, aún en medio de aquella adversidad, dice la palabra de Dios que el Señor nos consuela, pero no solamente para nosotros, sino también, dice la misma Biblia, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Quiere decir que estamos llamados no solo a ser consolados, sino también a mostrar el amor y la misericordia a otros que han sufrido otro tipo de tribulación en medio de la adversidad de lo que representó el año 2021. Recordamos también aquellas palabras que Moisés motivó a Josué ya frente a las tierras de Canaán antes de cruzar el río Jordán, cómo Moisés motivó a la persona que lo iba a sustituir en el liderazgo del pueblo de Israel, y le decía Moisés a Josué, en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ese es un mensaje especial que hoy día nosotros podemos aplicarlo muy bien en las situaciones actuales en que tenemos, en que en medio de la tribulación, en medio de las adversidades, el mismo Dios nos llama a que nos esforcemos y que seamos valientes. Es decir, llénate de la fortaleza de Dios y anímate a enfrentar los retos que representa un nuevo año, aún en medio de la adversidad de lo ocurrido en el 2021. Pero ese animarte implica que tú no temas a la adversidad, que tú no desmayes en tu esfuerzo y sobre todo basado en la palabra de Dios que te dice que Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea que nos animamos, nos fortalecemos, nos esforzamos, seguros que la presencia de Dios en nuestras vidas nos da esa fe y esa confianza de que el Señor nos dará la herramienta para vencer la dificultad, porque Él estará con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es un elemento clave que tenemos que tomar en cuenta en este advenimiento de lo que es el año 2022. Y que si queremos ser un poco más específicos, David, el guerrero que se preparaba para construir el templo de Dios allá en Jerusalén, Dios le había dicho que no, que como él era un guerrero que había derramado tanta sangre, le iba a dejar esa tarea a su hijo Salomón. Y allí David, en su cama de muerte, ya preparándose y preparando a Salomón para lo que debía venir, él le anima con estas palabras y le dice David a Salomón, que podemos nosotros fácilmente aplicarlo a nuestras vidas: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios
Mi Dios estará contigo, Él no te dejará ni te desamparará. Miren cómo David le decía a Salomón, y podemos decir que Dios nos dice hoy también a nosotros, anímate y esfuérzate. Es decir, primero busca en tu interior aquella fortaleza que tú necesitas para enfrentar los retos de un nuevo año. Es decir, el hacer, el aplicar, el poner en práctica aquello que has soñado o has deseado o has querido durante toda una vida, no puedes retardar más. Es el tiempo de ponerlo en acción, lógicamente, con la palabra de Dios que nos dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, y como dice, como lo enfatiza David, mi Dios estará contigo. David lo enfatiza por si acaso hay en Salomón algún tipo de duda de quién es Dios. Y la promesa más importante es aquella que nos dice que Él no te dejará ni te desamparará. O sea, en medio de la situación, en medio de la adversidad, tenemos nosotros la fortaleza, la fe y la confianza de que Dios estará con nosotros y que no nos desamparará. Eso es más que un buen ánimo para seguir hacia adelante, para enfrentar los retos y no quedarnos atrás en aquello que debemos hacer como persona, como familia, como iglesia, para seguir hacia adelante. Y sabemos que luego de las tribulaciones, luego de las dificultades, luego de las situaciones, en el mundo se han estado abriendo puertas de esperanzas. Y nosotros podemos ver fácilmente palpable cómo la economía a nivel mundial ha ido abriendo sus puertas, cómo el turismo se ha reactivado, cómo el comercio, las industrias, cómo los empleos están volviendo a la normalidad. Lógicamente que todavía tenemos muchos negocios cerrados, pero esperamos en el Señor que con esta reactivación de la economía pues se pueda también mover aquellas fuentes que crean empleo para la seguridad de los ciudadanos. Vimos el reinicio de las actividades artísticas, de los eventos deportivos. También vimos cómo reabrieron las escuelas con clases presenciales. También se vio el aumento de la cantidad de personas vacunadas. Y a nivel local vimos cómo el gobierno anunció la construcción de grandes obras, tanto para la ciudad de Santiago como para otras ciudades del país, lo que implica la inversión de gran cantidad de dinero de parte del Estado para ese reanimar la economía, para esa apertura de lo que es la mejoría económica de los ciudadanos, de los pueblos, y eso se ve muy bien. Quiere decir que nos preparamos para una reapertura. Allí se abre una puerta de esperanza y nosotros nos preguntamos qué hacer para este año 2022, viendo ya esa reapertura, viendo ya la vuelta a una nueva normalidad. Y si usted pregunta o usted se planifica qué va a hacer en este 2022, entonces comienzan los consejos o usted mismo comienza a forjarse metas, planes. Mucha gente comienza a decir, bueno, yo lo que voy a hacer es un poco más de ejercicios en este año, voy a mejorar mis dietas, mi alimentación un poco más balanceada, voy a hacer un esfuerzo por ahorrar, aún en medio de la situación económica difícil, pero aún así estamos llamados al ahorro, a la diversión sana. No podemos quedarnos con las situaciones difíciles que nos rodean. Hay que ver cómo nos podemos divertir aún en medio de tantas situaciones estresantes. No perder el contacto con los amigos, con las familias, con los hermanos. También es importante el forjarnos metas claras y posibles en los estudios, en el trabajo. Debemos seguir protegiéndonos y lógicamente debemos seguir esforzándonos un poco más en aquello que nos toca hacer como persona, como familia, como iglesia, como sociedad. Eso lo podemos ver en cualquier consejo práctico, incluso hasta haciendo una búsqueda en Google. Pero ahora, ¿qué nos dice la palabra de qué podemos hacer en este año 2022 para vencer las adversidades, para mantenernos firmes en la fe, para la búsqueda de soluciones a tantas problemáticas que nos plantea la vida? Y podemos echar un vistazo al Salmos 85, sobre todo los versículos del 8 al 12, que dice la palabra, escucharé lo que hablará Jehová Dios. Eso es un buen consejo para todos.
sobre todo para los creyentes, de que debemos enfocarnos en qué dice la palabra de Dios, y dice el mismo Salmo que ella hablará paz a su pueblo y a sus santos. O sea que en medio de estas situaciones adversas estamos llamados pues a escuchar la voz de Dios, y esa voz de Dios nos traerá la paz que necesitamos. Pero sobre todo dice el versículo 9 que cercana está la salvación a los que le temen. O sea que la ayuda que necesitamos para vencer la encontramos en esa voz de Dios, a la que nosotros debemos estar dispuestos a escuchar, porque de ella viene la salvación, y sobre todo, continúa el versículo, para que habite la gloria en nuestra tierra. Y esa gloria, esa presencia de Dios en nuestras vidas, la vemos con Jesucristo, nuestro Señor, cuando se hizo carne, habitó entre nosotros y nos trajo las verdades del reino, nos trajo las buenas nuevas del reino, para que nosotros pues tengamos salvación y vida eterna, pero solo en Él, en Cristo Jesús nuestro Señor. Y con ese evangelio nuevo, con esa evangelización de Jesucristo, dice el Salmo 10 que vamos a tener que la misericordia y la verdad se iban a encontrar. El amor que viene de Dios se iba a encontrar con la verdad misma, que es Jesucristo nuestro Señor, porque Él mismo lo dijo, ¿verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero también se encontraron, según ese versículo 10, la justicia y la paz. Pero no la paz humana, no la paz de ausencia de guerra, sino la justicia que viene de Dios, y la paz que es producto, el gozo que es producto de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que se hacen presente ya con Jesucristo nuestro Señor sobre la tierra, y como su deseo de que hagamos lo que es correcto delante de Él y delante de los demás. Entonces, cuando nos sometemos a Jesucristo en obediencia, en amor, en el deseo de cumplir su palabra, entonces la Biblia nos llama, según el versículo 85:11, de que la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Quiere decir que si nosotros obedientes a su palabra, entonces tendremos un nuevo estilo de vida basado en la verdad y en la justicia. Y con todo esto viene la promesa que expresa el versículo 12 de que Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará fruto. Quiere decir que como creyentes, como cristianos, estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, cumplir los propósitos de Dios para con nosotros sobre la tierra, y su promesa dice entonces que dará también el bien, y por lo tanto, con el bien, con el amor de Dios, con los valores relacionados a la verdad, a la justicia, a la misericordia de Dios, entonces nosotros podemos dar frutos. Y estamos llamados como cristianos a sembrar la paz, la verdad, la justicia, a dar frutos que vienen a ser agradables delante de Dios y que van a servir para el bienestar de nosotros como personas, de nuestras familias, de nuestra iglesia, y que donde quiera que estemos estamos llamados a hacerlo práctico. Con nuestro testimonio, entonces veremos los frutos de la presencia del Espíritu Santo moviéndonos a hacer lo correcto y agradable delante de Dios. Y queremos ya por último basarnos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 12 al 24, de cuáles mandatos de manera práctica Dios quiere que nosotros pues apliquemos a nuestras vidas y también reflejemos frente a los demás. Y lo primero que nos dice Primera de Tesalonicenses 5:12 es que reconozcamos a los que trabajan entre nosotros, aquellos que nos presiden en el Señor y aquellos que nos amonestan. Quiere decir que velemos por la santidad de nuestros líderes, velemos por los ancianos, oremos por ellos, por los pastores, por las personas que dirigen los ministerios, porque sabemos que hay muchas tentaciones, hay muchas acechanzas del enemigo. Y por lo tanto tengamos presente esas personas que se dedican a predicar la palabra, a amonestar a través de ella, para que el Señor los guarde y los proteja en medio de tantas situaciones difíciles, y que ellos también se sientan animados y esforzados a edificar a la iglesia, a edificar a las personas a su alrededor con el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor, con las verdades expresadas allí en la palabra de Dios.
Y allí, aún en medio de la adversidad, nos dice el versículo 13, la parte B, de que tengamos paz entre nosotros. Quiere decir que un cristiano, un creyente, está llamado a establecer la paz a su alrededor. Lógicamente que es una paz que viene de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, del amor y la bondad de Dios hacia los demás. Por eso estamos llamados que también veamos nuestros hermanos alrededor y aquellos que muestran debilidades, sobre todo aquellos que están poco animados a hacer el trabajo, pues estamos llamados a amonestarlos, a guiarlos, a corregirlos, a alentarlos para que puedan hacer lo que es correcto. Y lo correcto en este caso es que trabajemos todos, que sirvamos todos, que nos unamos en un solo propósito, y es el de servir, el de brindar el amor de Dios, la misericordia de Dios y dar un buen testimonio frente a los demás. Lógicamente vamos a encontrar personas débiles en la fe, pero nos dice la palabra que seamos pacientes para con todos. Y en medio de esta situación, en la presencia del amor de Dios, no hay lugar a la venganza. El versículo 15 dice que ninguno pague a otro mal por mal. Al contrario, estamos llamados a seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos, por lo que, aún en medio de la adversidad, estamos llamados a permanecer siempre gozosos. Eso es, la presencia del Espíritu Santo, el amor de Dios, la bondad y su misericordia te mueve a ti entonces a sentir esa paz, sentir ese gozo y mostrarlo frente a los demás, dando un buen testimonio, trabajando y sirviendo para la paz, para el entendimiento entre los demás y buscando que Dios sea glorificado, sea exaltado en tu vida, en tu accionar, en tu expresión verbal, en todo aquello que hagas que le traiga gloria y honra a nuestro Señor, aún en medio de la adversidad, aún en medio de situaciones difíciles. Así es que alentados y animados a seguir firmes en la fe, en lo que es el servicio al reino de Dios. Y para terminar, vamos a ver los versículos del 17 al 24, y nos dice 1 Tesalonicenses 5 que estamos llamados a orar sin cesar. O sea, que la oración, no en un momento y ya, sino la oración permanente, ese dar gracias continuo a la presencia de Dios, a las bendiciones de Dios que Él hace en nuestras vidas. Entonces tenemos que ser agradecidos, y la oración es un elemento esencial para ello, pero también para exaltar, glorificar el nombre de Dios, en el que podemos pedir entendimiento a su palabra, pero también en el que podemos interceder por otros. Dice sobre todo, y nos está llamando la palabra de Dios a que demos gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. En ese mantenernos en oración nos llama la palabra a no apagar el espíritu. Ese mantenernos firmes en la fe y en el servicio a lo que es el reino de Dios. No menospreciar las profecías, están ahí escritas. Dios tiene un mensaje para usted. No lo busque en los predicadores modernos de hoy, búsquelo en su palabra. Examínelo todo, lea todo lo que tenga que ver con estos mensajes de Dios y aplique a su vida, retenga aquello lo que es bueno, pero sobre todas las cosas, absténgase de toda especie de mal. Quiere decir que donde está el amor de Dios no puede existir el deseo de hacer mal o de vengarse, sino que destruir o combatir el mal con el bien, y sobre todo el amor que viene de Dios te ayuda, te fortalece y te capacita para hacer esa función. Y ya para terminar, los versículos 23 y 24 son especiales para prepararnos para lo que debe ser el reto de un nuevo año. Y sobre todas las cosas, dice la palabra de Dios, que el mismo Dios de paz nos santifique por completo. O sea, que no haya ninguna área en tu vida que se quede sin ser santificada, porque la entrega a ese Dios de amor, a ese Dios todopoderoso, tiene que ser completa. Y por eso especifica la Biblia que esa santificación debe abarcar a todo nuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, para que seamos guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que tu fortaleza en la fe
en lo que es tu práctica de fe, de amor, de bondad y misericordia, no haya ningún reproche en ti, sino que tú puedas dirigirte en la vida de manera correcta, haciendo la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, pero también dando un buen testimonio a los demás. Y todo esto lo hacemos, y lo dice el versículo 24, porque fiel es el que nos llama, el cual también hará. O sea que aquí, en medio de la adversidad, en medio de situaciones difíciles, entonces nosotros estamos llamados a confiar en un Dios fuerte, en un Dios todopoderoso, en un Dios fiel, quien es el que nos llama, que nos orienta, que nos guía a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Entonces, para que nosotros hagamos su voluntad, para que nosotros nos sometamos en obediencia a Él, entonces Él también hará. Quiere decir que Dios cumplirá sus promesas. Dios no tarda en cumplir sus promesas, aunque la veamos un poco alejada en un momento dado, pero sus promesas llegarán, porque dice que Él no nos desamparará, Él nos cuidará, Él nos ayudará a vencer las situaciones difíciles, las adversidades, las tentaciones. Por eso, en fe y confianza, aferrémonos a ese Dios grande y poderoso, y Él entonces se encargará de dirigirnos en cada aspecto de nuestras vidas. Hermanos, Dios continúe bendiciendo sus vidas, trayéndole la fortaleza que cada uno de nosotros necesita para enfrentar los retos de este año 2022. Así que para Él sea todo honor, toda gloria y toda honra, y sea Él quien nos guíe en medio de la adversidad. Dios le bendiga y le permita tener un excelente fin de año y también un excelente inicio de nuevo año 2022. Muchas gracias por acompañarnos en este momento.